Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, soy Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas Nuevo Mundo, que reúne a los internautas latinoamericanos. Vale señalar que Nuevo Mundo comprende desde Alaska hasta la Patagonia y desde el Caribe hasta las Filipinas. Y en este lugar nosotros aspiramos a que exista un mundo sin fronteras. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar hoy día? Vamos a analizar cómo el anticorreísmo se convirtió en una religión donde se practican todos los antivalores cristianos. Señalemos que el anticorreísmo básicamente es una práctica de los ricos, los fanáticos religiosos y los nuevos ricos de Ecuador. Pero no solamente que es el anticorreísmo, también es el antisocialismo. El antisocialismo, en cambio, es una práctica precisamente de los ricos, de los fanáticos religiosos y de los nuevos ricos del continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia y desde el Caribe hasta las Filipinas. ¿Cómo funciona este anticorreísmo y antisocialismo? En principio, la religión católica, que fue la que dominó en estos espacios, fue reemplazada por la religión evangélica. Los católicos llegaron a dominar, en el caso del continente americano, durante 200 años, y en el caso de las Filipinas y el Caribe, por 330 años. En ese periodo, la religión católica estableció como valores fundamentales el amor, la generosidad, la honestidad, la caridad, la verdad, la sinceridad, la franqueza, la transparencia, la austeridad, la sobriedad. Se opuso a la gula, se opuso a la lujuria y señaló como principales elementos fundamentales que debía combatir un cristiano, o que contra los que debía oponerse los cristianos: al odio, a la mentira y a la traición. Eran los tres valores fundamentales sobre los cuales se fundaba una nueva religión que llegó desde Europa a América. Pero en este proceso de 500 años que hemos vivido la práctica religiosa cristiana occidental, tanto en Norteamérica, encabezada por los evangélicos y protestantes, como en Latinoamérica, encabezada por los cristianos, se desarrolló todo lo contrario. Por ejemplo, el anticorreísmo se convirtió en una doctrina donde el odio es el centro de la creencia, y es el odio a un ser humano. Y este odio se justifica la codicia, la avaricia, el robo, la explotación, la corrupción, como prácticas religiosas que la practican especialmente los ricos de Ecuador. En cambio, respecto a los ricos de América Latina, sucede lo mismo. Practican la codicia desmedida, la avaricia desmedida, el robo y enriquecimiento rápido desmedido, la explotación de la naturaleza y de las personas desmedida, la corrupción desmedida. Este es el eje fundamental de este culto anticorreísta y antisocialista de los ricos. Pero los cristianos fanáticos
también desarrollaron un culto a los antivalores cristianos y los llaman anticorreísmo y antisocialismo. Recordemos que el antisocialismo estuvo precedido por el anticomunismo. Se les llamaba ateos y el ateísmo, que era como se les llamaba en ese momento, anteriormente a comienzos del siglo, a los que estaban practicando el liberalismo, que era la separación del Estado de la Iglesia. En América Latina se vivieron una serie de revoluciones, desde la Revolución Mexicana, la Revolución Ecuatoriana de Alfaro y todas las revoluciones, especialmente de Centroamérica, en las que triunfó la separación de la Iglesia del Estado, pero fracasó en algunos estados. Por ejemplo, fracasó en Colombia, donde el Estado y la religión siguieron siendo uno. Lo mismo fracasó en Argentina, donde el Estado y la religión siguieron siendo uno. Fracasó en Chile, donde el Estado y la religión siguieron siendo uno. Y fracasó inclusive en Brasil, donde el Estado y la religión siguieron siendo uno. Muchos países de América Latina no lograron triunfar las revoluciones liberales. En cambio, en Centroamérica, la mayor parte de las revoluciones liberales triunfaron porque hubo la guerra hispano-norteamericana, que logró separar la Iglesia del Estado para permitir el ingreso de las religiones evangélicas. Entonces, los cristianos comenzaron a practicar y practican en este momento en Ecuador los antivalores cristianos. Estos antivalores cristianos, tanto católicos como evangélicos, se fundamentan en la práctica de la hipocresía, es decir una cosa pero hacer otra. La hipocresía se convirtió en un ritual que se practica cada domingo en la Iglesia católica. La gente, mientras está en la iglesia, se da el abrazo, se da la mano, se comulga, se confiesa, recibe la hostia, y a la salida de la iglesia comienza la maledicencia. Las viejas golpeabuche comienzan a hablar mal de todas las personas con las que tienen antipatía. Y eso lleva a la calumnia. La calumnia, que es un pecado que se considera pecado capital, es práctica rutinaria en todos los ámbitos y se considera una de las cosas más comunes de uso en la política latinoamericana. Por supuesto, se vive la doble moral, que es lo que estamos viviendo cuando le escuchamos a Yacu Pérez, cuando le escuchamos a Lenín Moreno, cuando le escuchamos a Guillermo Lasso y a otros candidatos, como el candidato Herbas. En estas elecciones vemos que existe la doble moral. Mientras Herbas era beneficiario de los paseos que organizaba el gobierno de Rafael Correa para impulsar las industrias y la comercialización de productos ecuatorianos en países como los países árabes, él era un correísta. Estaba con Correa y viajaba gratis y se paseaba gratis. Cuando llega esta campaña, comienza a ser una campaña anticorreísta. Lo mismo pasa con los... Pero no ha pasado, por ejemplo, entonces, esta doble moral muy común, por ejemplo, en nuestro presidente Lenín Moreno, que, por ejemplo, utilizó la mentira, es otra de las características fundamentales, y el engaño. Lenín Moreno convirtió la mentira y el engaño en política pública. A tal punto llega la mentira y el engaño que en este momento había anunciado la vacunación de por lo menos 8.000 personas con las 8.000 dosis que llegaron. Resulta que las 8.000 personas, y que iban a llegar cada semana 8.000 dosis más. Resulta que ya han pasado 3 semanas, solo ha llegado la primera dosis, y este repetir frecuente de la mentira, este jugar con las expectativas, este prometer, este no cumplir con las promesas, se convirtió en rutina regular del gobierno. Pero además, recordemos que Lenín Moreno practicó la traición. La traición, dentro de los 9 infiernos que señala Dante, es el infierno de los peores, el infierno de los traidores.
es a donde tienen que ir los traidores, al noveno infierno de Dante. Pero, ¿qué es? ¿Y cómo se envía? ¿Y cómo llega la gente al noveno infierno de Dante? La gente no es que muere y se va al infierno, no. El infierno es la memoria que queda en los seres humanos. Cuando nosotros los seres humanos nos acordamos que hubieron seres humanos malos, malditos, malvados, traidores, cobardes, pícaros, ese recuerdo, ese espacio donde queda el recuerdo, cuando sabemos que existió un Hitler, que existió un Stalin, ese recuerdo es el infierno. El infierno es el recuerdo que tenemos los seres humanos de la conducta de otros seres humanos y que nos permite a nosotros estar advertidos para no volver a caer en tentación o perdición, como ha sido lo que hemos vivido con Lenin Moreno. Entonces, esto de convertir el engaño, la traición, la mentira en política es parte de lo que los cristianos de Ecuador, los católicos de Ecuador, los fanáticos católicos de Ecuador le llaman correísmo, anticorreísmo. Convertir el engaño, la traición, la mentira, la doble moral, la hipocresía en política pública se llama anticorreísmo. Los anticorreístas practican esto. Pero también tenemos la práctica del denominado antisocialismo. Los antisocialistas, ¿quiénes son los antisocialistas en el continente americano y en Ecuador? Los antisocialistas son esencialmente los denominados nuevos ricos o falsos ricos. ¿Quiénes son los nuevos ricos? Aquellos que dejaron atrás ciertas incomodidades, que tienen ingresos económicos y que quieren vivir otra vida en la cual ellos se sienten compradores y pudientes, en tanto que los viejos ricos son aquellos que por herencia han tenido esas facilidades. Estos nuevos ricos tienen títulos universitarios, tienen empresas exitosas, etcétera, etcétera. Pero además tenemos otros que se llaman los falsos ricos. Los falsos ricos son aquellos que se convierten en nuevos ricos gracias al crédito. Se vuelven sujetos de crédito. Y el momento que se vuelven sujetos de crédito, hacen un endeudamiento que no pueden pagar y luego ven derrumbarse su mundo, ese mundo fantoche, ese mundo donde compraron y se endeudaron, porque no pueden pagar las deudas y se convierten en falsos ricos. Bien, este mundo de falsos ricos han creado lo que se llama el antisocialismo. Es una doctrina religiosa que se practica en todo el continente americano y que tiene la particularidad de que parte de un elemento fundamental: la ira y la traición. La ira y la traición tienen no solamente odio, sino que tienen ira. Utilizan la ira para llegar al poder, utilizan la ira para llegar a conseguir lo que quieren, y esto es lo que mueve a muchas masas, como por ejemplo en este momento están moviendo a los indígenas. La ira social. Esta ira social que en Estados Unidos se convirtió en protestas de los negros y en Ecuador se ha convertido en protestas indígenas. Pero también hay protestas de mujeres. Estas iras sociales esconden en el centro la maldad, es decir, quieren venganza, la vendetta, que fue el mecanismo mediante el cual Roma consiguió expandir su poder. Recordemos que los cristianos que morían en el Coliseo romano eran juzgados y sentenciados a muerte porque se les acusó de haber incendiado la ciudad de Roma, y el sacrificio de los cristianos en el Coliseo era una vendetta, una venganza. Esta política de la venganza, que fue el mecanismo moral
mediante el cual todos los romanos que morían en combate o morían de cualquier otra forma tenían que ser vengados, y que dio el origen a la mafia italiana, a la mafia de la Camorra, a la mafia de Sicilia, a los clanes de mafiosos. Este es el dogma fundamental de los nuevos ricos: la vendetta, la mentira, la maldad, la cobardía. Matar a la espalda, lo que da origen a lo que ahora conocemos como sicariato. El sicariato es la práctica de la cobardía convertida en crimen, pero además es la práctica, este antisocialismo es la práctica del abuso. Se abusa sobre las personas, sobre las mujeres, sobre los niños, sobre la... Entonces no hay ningún problema en legitimar el tráfico infantil, el tráfico de mujeres, la prostitución, el narcotráfico, la explotación de maderas preciosas, maderas tropicales que están prohibidas en el mundo, la exportación de animales, la devastación de los océanos mediante barcos, la devastación de la selva mediante incendios para ampliar las fronteras agrícolas. Todo esto es la característica particular de este antisocialismo. El socialismo procura que esto no se dé, pero el antisocialismo lo ha convertido en práctica política, en práctica social, en forma de convivencia. Es así entonces como podemos entender que el anticorreísmo, el anticristianismo y el antisocialismo han tomado vigencia en las elecciones de Ecuador y se convierten en los paradigmas mediante los cuales se quiere capturar el voto. El voto en Ecuador se lo quiere capturar a partir de, nuevamente, el odio, la mentira y la traición. Muchas gracias.